Sí, 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 yo lo... No está muy la cagada, miren. Eso, galería. Perfecto. Buenos días. Buenos días. ¿Qué quedamos para hoy? ¿Qué vamos a tratar hoy? ¿Qué vamos a tratar hoy? Dios mío. ¿Ninguno se acuerda? Se ve que han estudiado. El socialismo, hombre. Dios mío. Tenemos 5 minuticos que lleguen los otros, ¿eh? Dígame. Buenos días. Buenos días. Buenos Hola, días. profe. ¿Me oyen allá? Sí, Sí, señora, estamos señor. escuchando. Buenos días. ¿Me oyen allá? Aquí lo estoy escuchando. Sí, señor, sí te oyes. Con interferencia, pero se oye. ¿Aló, profe?
¿Queda libre? Buenos días. Voy para la estación de policía de Puente Aranda, allá en la Ucrania. Señora Adriana, tiene el micrófono abierto. Ay, qué pena, gracias. Buenos días. ¿Me escuchan allá? ¿Me escuchan? Sí, profe. Se escucha. ¿Aló? ¿Me escuchan? Cortado, pero te escuchas bien. ¿Aló? Ay, profe, se le Sí, escucha. profe, se escucha. ¿Me escuchan allá, por favor? Hay mucho ruido, profe. Profe, sí se escucha, pero los compañeros hacen mucho ruido. ¿No se lo estudiar? Ay, no, yo aquí no recibo niños. Yo aquí no recibo niños chiquitas. No, 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 no. Nicolás, micrófono. Ay, perdón, perdón, perdón.
Oh, ¿no sería? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, se escucha. ¿Me escucha? ¿Aló? Escuchamos. Sí se escucha, solo que hay mucho ruido. Ya digo mujer. Mucho ruido, pero sí se escucha. Se le escucha muy bien, la verdad. Yo tenía que ir presencial y pues no pude asistir.
No se escucha, ¿será que nos están llamando nosotros? No, solamente a los que están allá. Ay, gracias. Sí, exacto, solo llama a los que están en presencial. Gracias. José Torres, apaga tu micrófono. Profe, yo no tengo que ir presencial hoy, sino los miércoles. Luz Adriana, yo creo que no te escucho. Sí, creo que no nos están escuchando. No, Gracias. pero tú que tengas, porque si no, yo creo que ahí te puso la falla. Sí, para que claro, voy estés a escribir. Pues Profe, yo escribe en el tampoco grupo, escucho ¿no? nada. Para que te hagan el favor, ¿no? Sí, ya voy a escribir. No se escucha. Si así va a ser toda la clase, terrible. No, otro día perdido, no. No, y no solamente un día, sino los temas que se vayan a ver hoy tampoco se van a entender. Y otra vez nos va a tocar pedir apuntes. ¿Ustedes están escuchando bien? Nada, nada. No, no se escucha nada. No. Es que igual Yo solo sé que el está profesor está muy lejos. Nada. Estaba mejor el salón del miércoles, se escuchaba mejor. Sí, pero es que este profesor no hace lo que hace la profesora que nos tiene más cerca para escuchar, como a 3 metros. No, es que creo que le están cuadrando lo del sonido porque ellos son los encargados. Primero para ver. Aló, aló, ¿me escuchan? Aló, aló. No. ¿Aló? Los que estamos en casa estamos escuchando Sí, pero muy no. pasito al Pero lo profesor. que aló, aló. Aló. Los escuchamos decir aló, pero muy pasito. Profe, se escucha muy pasito. Aló, aló, aló. ¿Me escuchan? Creo que no nos Señor, pero no se escucha muy bien. Se le escucha muy pasito, doctor. Sí, profesor, se le escucha muy bajito. Aló. Dios, esto está demorado. No, esto está horrible. Mm. Está horrible, horrible, horrible. Compañeros, buenos días. ¿Ya llamaron a lista? Estaban llamando como a los que están en el salón. José, buenos días. A los que les tocaba ir hoy, sí. Pero no hemos escuchado muy bien, entonces están allá arreglando como el audio.
¿Nos escuchan? ¿Ah? No, pero ahí no. No, ahora sí quedó grave ese sonido. Sí, tras que no los escuchamos, creo que tampoco nos escuchan a nosotros. No, Buenos no se días. están Son la clase escuchando. perdida. No, Y lo raro es porque la semana pasada sí se le escuchaba bien, el Aló. problema era más como lo que veíamos, en cambio aquí se Ahora- entiende perfecto. ¿Ahora sí escuchan bien? Ahora sí escuchamos un poco mejor. Está ¿Nos mejorando. escucha usted, mejor. profesor? Va mejorando. Espere, espere. Profe, Profe, ¿nos estás escuchando? sí, porque eso es Ahora lo sí. otro. ¿Ya escucharon bien? Algo mejor, profe. Sí, No. nosotros escuchamos mejor, queremos saber si usted nos está escuchando a nosotros. Yo lo estoy escuchando bien. Ok. Iniciemos. Ujú. Gracias. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Doctor, buen día. Allá, los que están allá, por favor. Una pregunta de lo que hemos visto. ¿Hay preguntas o no? Rápido. Sí, yo tengo una pregunta. Es Sí. para ver si de pronto se Sí, por puede favor. escuchar y se puede ver bien hoy la clase. Que no vaya a pasar los mismos inconvenientes que hemos tenido antes. A ver, diga, ¿Cómo? diga, por favor. No le escucho bien. Que te estoy preguntando, doctor, que si Nosotros hoy día tampoco le se va a escuchamos, poder ver- profe. que se va a Bien. poder ver bien la clase, lo que vas a escribir en el tablero, porque la vez pasada no se vio absolutamente Ok. nada. No se ve. Sin embargo, eso todo quedó grabado y la grabación ya te la mandé a tu coordinadora, ¿ok? Por eso, igualmente en el video no se ve bien. Bueno, ok. Ahora, aquí sí vi bien a donde estoy. Sí, Creo doctor, que la ahí sí. cámara la dejaron. Ok. Sí, ahí se ve, pero Ok. Doctor, yo tengo una pregunta. Preguntas de la materia. A ver, Doctor, ¿los estados absolutistas hacen parte de las organizaciones mundiales o no? ¿qué tal si se callan las niñas allá, por favor? ¿Los estados absolutistas qué? ¿Hacen parte de las organizaciones mundiales o ellos son independientes en todo sentido? Sí, ellos hacen parte, pero son desechados. La comunidad internacional los rechaza justamente porque son absolutistas, porque atropellan los derechos humanos. Ok, O sea, ¿alguna? ellos los convenios no los No, no señor. los llevan a su país. Los convenios que se hacen no los llevan. No. No, señor, la comunidad internacional los rechaza. Es más, los expulsan. Prueba de ello. La Cuba, la OEA. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Sí estudiaron jóvenes? Ya la semana entrante ya comenzamos un examen. A ver. Ahí estamos repasando, profesor. No, repasando, estudiando. ¿Cuál repasando? En algún momento un estado absolutista, por decirlo así, fue el estado de los derechos de la comunidad. ¿Qué? El estado de los derechos de la comunidad. No le oigo bien. ¿Cómo? ¿El estado qué? En algún momento algún estado absolutista ha respetado los derechos de sus habitantes. ¿Ha respetado los derechos de qué? De sus habitantes. De los alcaldes. Por decirlo así, A ver. Hablemos de los estados absolutistas. En el estado absolutista no se le olvide que el poder está concentrado en manos de una persona. Esa persona es ejecutivo, legislativo, judicial, todo. Y luego si es ejecutivo, pues nombra a los que quiere. Y nombra a esos. No los que vayan a ser elegidos por el pueblo por votación popular. Si nosotros tuviésemos un estado absolutista, que para allí estuvimos a punto de ir, ¿no? No tendríamos alcaldesa, sino que impusiera el presidente de la República. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces vamos a hablar de un tercer estado rápido. ¿Cuál? El socialismo. El socialismo.
A ver, les digo y luego hacemos un resumen de esto. El socialismo es una doctrina que predica o se fundamenta mejor en la teoría de la propiedad. Se argumenta diciendo lo siguiente: la propiedad propiedad estatal. No escuché, profe. No escuché, profe. Propiedad estatal. Les repito, en los estados socialistas se fundamentan en la teoría de la propiedad. ¿Cómo comienza esto? Comienza diciendo que la propiedad está dividida en propiedad estatal, propiedad comunitaria o colectiva y propiedad particular o individual. ¿Y qué es lo que pretende? Fundar estas formas de propiedad. Fundar una propiedad social. Propiedad social que tiene como finalidad que todo el mundo tenga los mismos derechos. Qué bueno que fuera así, ¿no? Para buscar esa igualdad. Ok. Ahora bien, entonces podemos decir nosotros lo siguiente. En los sistemas socialistas, el primer estado socialista que se concibió, sobre todo para América, y es plenamente estructurado como tal, lo ubicamos en el Perú. Donde los incas dividirían la producción en tres grandes partes. Tenían un jefe que llamaron los Curuaca. Que se encargaban de hacer esa distribución. Perdón, profesor, ¿puede volverlo a decir? ¿Qué parte? ¿En qué parte se quedó? Profe, más o menos desde donde dicen los sistemas socialistas, el primer estado, es que de ahí para adelante, yo escuché, pero no entendía bien lo que decías. El Perú. Ay, ¿qué hacemos con eso? El Perú. Se encargaban de dividir la propiedad. Ahí tenían un jefe que llamaba Curuaca, o los Curacas, que se encargaban de proteger también la propiedad estatal. La comunal y la privada. Y el poder de ellos radicaba en que ninguna de las propiedades superaran a la otra. Ninguna. Que existiera el equilibrio de distribución de esa propiedad. No entendí yo. En que ninguna de las propiedades que... Es decir, que aquí tenemos nosotros un
absoluta. Si no vino a otras clases, no vas a entender. Dije, esto mira toda. Esa propiedad es absoluta. Pero tenían en cuenta también algo muy importante para el núcleo social, la racionalización de esa propiedad. Caso similar encontramos nosotros en los indígenas del Paraguay. Que fueron organizados por los jesuitas, en la ¿En la qué, perdón? época colonial. Que fueron organizados por... Fueron organizados por los jesuitas en la época colonial. Finalmente encontramos, ya en la época moderna, un caso típico, el de China. ¿El de China? China. China. Entonces vamos a ver cuál es el poder del socialismo. Veamos. Los regímenes socialistas tratan de mantener el equilibrio económico y social. Con el fin de que no hayan desigualdades individuales y prospere lo colectivo. Perdón, profe, desigualdades, ¿y qué? Por eso, en esa clase de estados imperan las organizaciones. Es decir, los ciudadanos constituyen agremiaciones o asociaciones con la finalidad de poder, a través de ese medio colectivo, realizarse en una sociedad. Entonces podemos definir nosotros el socialismo en la siguiente forma.
es un sistema, y el socialismo es un sistema. De organización social. Política y económica basada en la propiedad. Y la administración colectiva o estatal, o en la organización colectiva o estatal, de los medios de producción civiles. Cuya regulación la tiene el Estado. Pues de él depende la distribución de todos los bienes y servicios. Y la pretensión de esta clase de Estado es la desaparición de las clases sociales. Por favor, apaguen allá. Políticamente podemos afirmar que esta clase de estados intenta establecer diversos matices pero controlados por el Estado, con la finalidad de ver el socialismo. Ya les expliqué, por ejemplo, en los países socialistas, cómo teníamos los planes quinquenales, etcétera, ¿recuerdan? ¿Les dije? Ok. Esas son las tres clases de Estado. ¿Ok? Bueno. Eso por un lado. Otra parte que teníamos para explicar. Esa es ya la última. Entonces ahora sí vamos con nuestro Estado. Vamos a tomar el vacío del Estado. Entonces vamos a ver. Saquen su este programa que les envié. Cuéntame. Entonces vamos a ver la formación del Estado. Formación del Estado. Como está en el programa, una formación
Natural una formación política y en esa política vamos a ver a Grecia, a Roma y la Edad Media. ¿Listo? ¿Listo? Qué pena, doctor, los últimos tres no se le entendieron bien. No se lo entendió o no me escuchó bien. No, no se le alcanzó, doctor, y es que No se le alcanza a leer. entiende, Como profe. entrecortado, profe. Está como Sí, entrecortado. Vamos a ver Grecia, Roma y la Edad Media. Ay, por qué ya sí. Bueno. Comencemos con el primero. Las personas viven en sociedad, ya vimos que sí, ¿o no? Que tenemos nosotros la necesidad de comunicar con nuestros semejantes, ¿sí o no? Sí. ¿Que esas relaciones son sociales? Sí. ¿Esas relaciones son espirituales? Sí. ¿Esas relaciones son materiales? Sí, claro. Y eso viene en uniones, ya vimos cómo nacieron las familias y todo. ¿Recuerdan cómo formamos las familias al llegar a la familia moderna? Y fruto de eso vienen las relaciones heterosexuales, ¿o no? Sí. ¿Y de eso qué nacen? Pues personas humanas. Y esas personas humanas son las que van a formar, ¿qué? El Estado. Entonces, la formación natural de un Estado depende de qué? De justamente de esas interrelaciones que hay en sociedad donde la especie cada día se va transformando, se va adquiriendo. Unos mueren, otros viven. Unos mueren, otros viven. Y esa es la parte del Estado. ¿Quién? La persona humana. Entonces, cuando le vayan a hablar a usted de formación de un Estado desde el punto de vista natural, le están hablando de las personas. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño resumen para que ustedes lo tengan. Como formación natural. Al hablar de la actividad estatal, en cuanto hace a su formación natural, tenemos que hablar de alguna de quién lo conforma, que justamente es quién, el pueblo. Y al referirnos a estamos hablando de todas aquellas determinaciones físico-espirituales del grupo humano, que es el que actualiza el Estado. Y ahí es donde nace su existencia. Para conformar la unidad estatal. Por eso,
En el Constitucional General debemos precisar que es la ciencia de la realidad. Porque nos está demostrando cómo actúa y existe el Estado a través del tiempo y del espacio. Pero no hay que olvidar que este derecho debe ser de conocimiento autónomo del Estado y sus leyes específicas. Hay un autor muy interesante que les traigo de referencia, Hermann Heller. Tiene un libro que se llama, uno de ellos es Teoría General del Estado, y dice, para que el concepto de naturaleza pueda tener importancia para la actividad estatal, no debe ser tomado en un sentido demasiado estricto, ni separado de la manera tajante de la cultura. La naturaleza primaria absoluta, es decir, virgen de todo contacto con cualquier forma o norma humana tiene para el conocimiento científico del Estado, esta es una realidad, una importancia que a su vez es relativa y mucho más reducida que la naturaleza secundaria. Y debemos entenderlo como el entendido por tal que aquel material físico que presenta al hombre en su tierra en una determinada etapa cultural. Entonces, el Estado, desde el punto de vista natural, tiene por esencia la persona humana. ¿Y para eso qué requiere? Pues una cultura. Entonces el Estado cultural, ¿no? ¿Estamos? Ok. En la cultura, en un Estado, venga, les explico y luego hacemos un resumen. En un Estado, influye en la formación de ese Estado. Y vamos a ver lo sencillo. ¿Quién es de fuera de Bogotá? ¿De qué parte? ¿De dónde? Bienvenida. De Cartagena. ¿Aquí? Yo, antioqueño. Antioqueño. Entonces es de Bolívar, de Antioquia. ¿De dónde? Perdóneme, ¿de dónde eres? Arellano. Ok. Mire, cuando ustedes vinieron aquí, cuando vino el señor, vino la niña, etc., ellos trajeron su cultura, ¿o no? ¿A Bogotá? ¿Sí o no? ¿Sí la trajeron? ¿O no? Y vinieron a una parte donde no era su cultura, pero la trajeron. El folclore, la música, pues, la baña, el rap, cosas así. Ok, claro. La comida, porque no van a decir que la comida de un cartagenero la un boyacense, olvídese, eso sí que no. Soy un tolimense. Entonces, toda esa cultura es que influye en la formación del Estado. Y por ejemplo, vemos estados que son formados de muchas culturas. Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué cultura no existe que no esté en Estados Unidos? Un grupo. Y eso contribuyó a la formación del Estado. Por eso se dice, Estados Unidos es un país de inmigrantes.
porque todos incluyen eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted, en el momento de ingresar a un Estado, está formando o aportando una cultura. Todo lo que se entiende por cultura. Todas las expresiones de la cultura. Entonces, digamos lo siguiente. El pueblo, en cuanto a formación cultural, hay que advertir que en la antigüedad no tuvo gran influencia. Ni en la Edad Media. Porque no existía. Ay. No. 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 ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque en ese entonces no existían los partidos políticos que hoy conocemos. Es decir, la formación política de un pueblo. Profe, no te alejes tanto del computador para que no se dañe la señal. Y hay que advertir que hasta el siglo XIX no existió una teoría ni una política práctica construida de modo consciente sobre la particularidad de un pueblo. Pueblo. Incluso hay que advertir que la conciencia política de los pueblos comienza a desarrollarse en Europa Central y Occidental. Como conciencia política. No como política, no, como conciencia, simplemente la conciencia, hasta ahora conciencia. La cual opera a raíz del Renacimiento, y ya lo vamos a ver por qué, más adelante. Y solo emerge esta cuando se afianza la sociedad civil. ¿Por qué? Porque justamente comienza a tambalearse las monarquías. ¿Tambalearse qué, perdón? Las monarquías. Y comienzan a desvanecerse los estados dinásticos.
para luego centrar las cosas en el poder del pueblo. Que es donde se comienza a establecer la verdadera noción política de ese pueblo. ¿Y por qué se da esto? De la conciencia política. Por la Revolución Francesa. Que justamente, ¿qué fue lo que hizo? Luchar contra los absolutismos. Luchar por el respeto de la persona humana. Y decir, el gobernante es una cosa pasajera. En cambio, el pueblo no. Eso sí es constante. Y eso se renueva todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Entonces viene la gran influencia ¿de qué? De la Ilustración. Pero debemos advertir que todo pueblo tiene su cuerpo propio físico. Que se mantiene dentro de la reproducción natural de los seres humanos. Y el pueblo, en este aspecto natural, ¿qué es? ¿Qué es la población? Debemos señalar que no se puede llegar a la fácil conclusión que exista un pueblo con su cultura originaria. Todos tienen influencia. La acabamos de ver. La acabamos de ver. Por eso encontramos varios ejemplos. Los franceses actuales, ¿de dónde descienden ellos? De los romanos, de los galos, de los bretones, de los germanos. Los italianos, ¿de dónde vienen? De los celtas, de los romanos, de los griegos. Y en campos más recientes, modernos, el pueblo americano. ¿Dónde se encuentran grupos de toda la faz de la tierra? No es sino ir a Nueva York y verá que fácilmente puede entrar usted de una cultura a otra. Fácil, pasando una cuadra, dos cuadras. Entonces, ¿eso qué requiere? Que como el Estado lo tenemos en su formación natural, las personas, la cultural, entonces tenemos que dar la formación ¿qué? Lo que ya vinieron hablando a partir de la Revolución Francesa, ¿qué? La política. Entonces tenemos que la política de Grecia en Roma
y en la Edad Media. Ya vimos que el concepto de Estado viene del latín status, que quiere decir condición. Y que este Estado tiene unos elementos esenciales, que son una población, un territorio, que está representado y de él emana las normas jurídicas. Esta palabra, Estado, políticamente, comenzó a ser utilizada, como ya les dije, en el Renacimiento. Y para llegar a su utilización, debió pasar por una transformación, lo que hoy llamamos Estado. Fue un gran proceso de evolución. De las organizaciones políticas y por eso encontramos nosotros que antes se le conocía a ese Estado con el nombre de ciudades, reinos, imperios, principados, repúblicas. Entonces, para conocer esa transformación de ese término en derecho público, tenemos que comenzar desde Grecia. Se dice, entonces Grecia, se dice que fue Grecia donde se desarrolló por primera vez una organización política. Que en cierta forma prefiguraba que el Estado moderno dentro de la ciudad. Y a esto se le llamó polis. Yo voy con el perrito, Nicole. Se le llamó polis. 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 Vocablo ese que correspondía a una realidad política. Por favor, se calla. José Torres, por favor. José Torres. Por favor, señor.
¿Qué hay que hacer? José Vicente, Se tienes nos dio el traer una agenda. micrófono No sé si usted dio prendido. traer una agenda o algo. Dígale Por favor, señor Torres, cierre su micrófono. que regale un librito y estaba apuntando las novedades. ¿Qué falta, Javi? ¿Qué hay que arreglar al personal? José, micrófono. José, micrófono. Espere. Discúlpeme, qué pena, discúlpeme. Discúlpeme. Señor, entre a clase. Disculpe, profesor, que Ok. El hecho político de Grecia se fundaba que este tenía un ámbito territorial, es decir, unos límites dentro de la ciudad. Y de ahí vienen cosas importantes, ¿no? Unos límites dentro de la ciudad. Para eso sí, en eso sí fueron adelante los romanos, que crearon los censos. Lo que tenemos ahora, que viene de Roma, hombre, ¿no? Para saber quiénes son ciudadanos y quiénes no, quiénes son nacionales, quiénes son extranjeros, etcétera. Allá lo tenían también. Pero lo tenían con esta condición. La persona que no está dentro de los límites de la polis, de los límites de la ciudad, no se consideraba ciudadano. Entonces no tenía la protección del Estado. Se lo consideraba un bárbaro, ¿no? ¿Y para qué era esa reunión de la polis? Era para que se reunieran los habitantes de esas ciudades, que más tarde se llamaron ciudades-estados, esas ciudades, para que ellos deliberaran sobre cómo iban a desarrollar su sociedad. Entonces tenía un sentido no solamente político, sino administrativo también. Ellos cómo iban a realizar todo eso. Entonces, ellos allí dictaban sus propias normas dentro de la polis. Dentro de la polis. Ahora bien, Profe, no te alejes del computador. todas las tendencias y todos los esfuerzos eran comunes con el fin de desarrollar sus ideales. Y entonces ahí se estudiaba mucho, ¿qué estudiaban especialmente? Las costumbres, la sociabilidad, el arte, la ciencia, la propiedad, la agricultura, el comercio, la industria. Y se llegó a establecer, es la polis, es decir, es la ciudad donde el hombre es un ser jurídico. Terrible, ¿no? Todo lo que está por fuera de la ciudad, nada. Lo que está dentro sí, es un ser jurídico. Y fuera de esos límites de esa ciudad, no hay seguridad, no hay libertad. Ni hay una humanidad. Entonces, así es como nace entre los griegos la ciencia del Estado. Y lo construyen sobre los estados-ciudades. Que más tarde se transforma ese término y surge para el derecho constitucional el término comunidad. Ahora veamos Roma.
Roma. ¿Roma qué hizo? Imitar o seguir ¿qué? A los griegos. Y también estableció sus ciudades, pero llamaban civitas. ¿Llamadas qué? Cívica. Cívicas. Gracias. Cívica, y ya que me recuerda, de ahí viene cívica, ¿no? Bien, señor. Ok. Y entonces, ¿qué pasa con las cívicas? Que significaba ciudad. Entonces, en las cívicas estudiaron algo muy importante. Las cosas públicas, los bienes públicos. Y de ahí nos trajeron este término, miren. Res public. Por eso le llamamos repúblicas. Y si nos vamos a una ciencia social, por ejemplo, la administración, que viene del latín administrare, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿El manejo de qué? De los bienes públicos. Aquí está la res public, que viene de ¿dónde? De Roma. Y de ahí viene el término república. Significaba esta res public que todos esos bienes pertenecían a toda una comunidad. Sin embargo, ellos tenían su sentido de propiedad privada, claro. Pero primero establecieron los bienes que son públicos. Y para que fuera del uso y goce de qué? De los ciudadanos romanos. Pero también hicieron la misma experiencia griega. Que aquellos que estaban dentro de los límites de la ciudad eran los que se consideran ciudadanos. Pero para eso hicieron los censos. Ellos sí fueron los autores de los censos. Pero también establecieron algo más, oigan. Si usted es romano, es ciudadano, y si es ciudadano, proviene de qué? De esa ciudad, de las cívicas, ¿correcto? Y ahí viene la definición en derecho público. ¿Qué es ciudadano? Es sencillísimo. ¿Qué es ciudadano? El oriundo de una ciudad. El oriundo de una ciudad, sencillísimo. La niña de la ciudad de Cartagena, la niña, el señor de Antioquia, etc. Oriundo de una ciudad, así se define. Ok. Y entonces, si usted es así, entonces tiene un nexo con esas cívicas, que son ciudades, pero con el Estado romano, ¿no? Entonces, si usted tiene ese nexo, debe tener un vínculo. ¿Qué vínculo? Pues jurídico. ¿Y cómo definimos qué es nacionalidad? Sencillo. Pues el vínculo jurídico que une a con este Estado. Eso es. No es nada más. Se cortó, profe. Sonó Y entrecortado. entonces, esta sí que pregunta. A ver.
Mamita, cuénteme rápido, Natalia. Lo del vínculo jurídico, o sea, no supimos en qué momento porque se escuchó súper entrecortado y luego se escuchó vínculo jurídico. Entonces nos perdimos ahí. Gracias, compañera. Pero por favor, entre para saber yo con quién estoy hablando, porque es que le estoy viendo la azotea ya. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué es la nacionalidad? El vínculo jurídico que une a una persona con un Estado, ¿correcto? Muchas gracias. Ok. Pero entonces, si crearon algo, oigan, miren todo lo que crearon esos tipos. Dijo, oiga, y si usted es nacional de este Estado, lo que usted dio un derecho romano, usted es Estado romano. Entonces, ¿cómo crea esa nacionalidad romana? Pues a través del jus soli, el jus sanguinis y el jus domicilio. El derecho de suelo, de sangre y de domicilio. Que está en nuestra Constitución. ¿Dónde? Artículo 96 de la Constitución actual. Mire dónde viene, ¿no? ¿Sigo? El jus soli, derecho de suelo. Jus es derecho, ¿no? Soli, suelo. Jus sanguinis, el derecho de sangre. Jus domicilio, el derecho de domicilio. Llévelo a la Constitución del 91. Entonces lo encuentro en el artículo 96. Y ahí te dice, todos nacionales por nacimiento, tales. Por adopción, tales. Entonces se habla de los nacionales por nacimiento y de los extranjeros. Y entonces sigamos con esto. Posteriormente, con el desarrollo de las cívicas, con el desarrollo de estas cívicas, los ciudadanos romanos adquirieron la integridad de sus derechos. Y posteriormente, ¿qué? ¿Qué se constituye? Pues los imperios, y ahí nace el Imperio Romano. Pero no se les olvide ese paso importantísimo. Cae el Imperio Romano, hay que constituir otra clase de imperio. Estado. ¿Qué clase de Estado se crea? Pues el feudalismo. ¿Basado en qué? En la propiedad de la tierra. El gran señor, el señor feudal. Y ahí, ¿quién interviene? La clerecía. ¿Por qué? Porque tenía toda la información. En sus bibliotecas. Y entonces hay que crear un nuevo Estado.
pero teniendo en cuenta la transformación económica. Recuerden que Roma conquistó tantos territorios que después se vio imposible ella de poder dominar sus fronteras. Entonces, como tenía tantos esclavos, dijo, pues entonces vamos a declarar los esclavos libertos. Es decir, les darle una libertad condicionada, no darle la plena libertad, para llevarlos a esas grandes extensiones, para que ellos cultiven y envíen bienes para el imperio, para que no nos muera la gente de hambre. Y así es como los envían. Entonces, envió colonias de gente para que trabajaran la agricultura y de paso defendieran los territorios. Y entonces nace el contrato de coloniaje. Ahí nace el coloniaje. Pero cae Roma. Y todas las tierras, ¿qué pasó con todas esas tierras? Con todo eso, ¿qué pasó? Pues se los entregaron ¿a quién? A los patricios, a las legiones romanas, a esos esclavos. Tomaron por ocupación, sin duda alguna, parte de esos territorios. Entonces, esos después se convirtieron por el poder de la tenían en los señores feudales y se transformó el feudalismo. Entonces, cuán importante era una persona, cuántos esclavos tuviese, cuánto territorio tuviese. Y entonces impusieron unas condiciones de tipo especial. El gran señor era el que mandaba, era un absolutista. ¿Qué tal si se cae el señor? Otra vez el señor está trabajando allá. Luciano Moreno, por favor. Por favor. Yo siento que van caminando, entonces yo abro su micrófono. y usted qué hace, ¿qué va a hacer? Luciano, micrófono. ¿Cómo reanimar? Ande para las 12, 15. Señor Luciano, su micrófono está encendido. Pero te lo mejor, yo estoy durmiendo las 2 y ya me hagan a orinar. Luciano, por favor, micrófono. No, Luciano no nos está escuchando. No sé si el profesor lo puede silenciar. Okay, que el profesor está en otro cuento. También. Claro, los dos. Don Luciano, mañana por favor repiten 10 minutos la clase que yo dije. Y si no tienen uno. Claro, amiga, claro. Ok. No voy a comer porque si te no lo digo. ¿Tú sabes manejar esto? Sí. Por favor, sácalo de clase. Sácalo. Bueno, sácalo. Saca al señor Moreno de clase, por favor. Ok. Sigamos. No le ponga misterio chino, entrar ahí tan y sacarlo. Bueno, entonces miren ustedes, vean esto. Estos se convirtieron en señores feudales, dueños de los territorios, porque la riqueza es cuantos terrenos tuviesen, era importante, señor. Dejen el diálogo allá y escuchen. Ok. Entonces, ¿cómo será cuando estamos en virtualidad, no? Me imagino. Razón tiene la universidad. El que no entra a clase tiene fallo. Ok. Entonces, estos señores se convirtieron
en los grandes señores de la época, que llegaron a un cinismo terrible, que cuando querían vender un terreno, porque eran los de la libre disposición, los que tenían el poder de todo, los que dictaron las normas, todo, absolutamente lo hacían ellos. Hasta el punto tal, óiganme bien, que existía una ley nefasta, la ley de la pernada. Pernada. ¿En qué consistía? Que cuando una niña se iba a casar, la primera noche tenía que pasarla con el señor feudal. Ay, que la primera noche tenía que irse con el hombre. Y oigan para que vean este fin de semana, ¿dónde encuentran esa reseña histórica? En la película Juana de Arco, ahí está. Juana de Arco, mamita. Juana de Arco. Véanla. Si falta Ginette, él falta, él sin duda alguna falta, él está en otro cuento. Okay. ¿Ah? Es que película, listo. Hay partes históricas, si usted quiere, por ejemplo. Profe, si te alejas del computador, se daña la señal. Ay, no, ya me lo voy para allá. A ver, ya me ve. Ahí estoy, a la orden. Profe, el problema no es que lo veamos, nosotros lo vemos o no lo vemos, eso es lo de Pero menos. si El problema es escucharlo y no se le escucha cuando se aleja del computador. Porque se pierde la señal. Sí, ahí lo escuchamos perfecto. Desde que usted cerca del Bueno, computador ok. se escucha bien, o si no se empieza a distorsionar. Bueno, ok. Ya se escucha, doña Natalia. ¿Sí? Ok. Ahora no escucha usted. Se escucha mejor. ¿Qué dice usted? Bueno, si quieren ver, por ejemplo, transformaciones sociales, por ejemplo, la revolución agraria, la reforma agraria, por ejemplo, de México. Ahí están los corridos mexicanos también. Bueno, ahí está. Escuchen los corridos mexicanos. Eso de la velita, esa canción, si supieran el contenido histórico que tiene esa canción, terrible. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Que como estamos nosotros en la Edad Media, entonces podemos decir lo siguiente. Hagamos un resumen pequeñito. Las invasiones bárbaras de la Edad Media acarrearon la disolución de los imperios. Pero la plebesía, es decir, el clero, con de la antigüedad clásica, y la de los príncipes y gobernantes, fue la que inició la transformación, con la finalidad de constituir un nuevo Estado, y ese Estado se llamó el feudalismo.
que entonces viene a constituirse ¿en qué? En una fuente de lo que hoy llamamos Estado moderno. Y entonces viene a hacerse la transformación, no solamente de la dirección del Estado, sino también la distribución territorial de los mismos. Territorial de los mismos. Aquí también tuvimos, claro, concentración de tierras, claro que la tuvimos, claro, claro que sí. Venga, pero hay un fenómeno que hay que tener en cuenta ahí. ¿Qué ocurre? Que nace esa cuestión en la iglesia, y la iglesia no tenía poder de tierras. Y entonces, ¿cómo se va a presentar ante el mundo moderno, ante el mundo del medioevo, el mundo del feudalismo, como propietario de tierras? Y aquí pasó eso, ¿no? Entonces dice, si los principios nuestros son la pobreza, entonces ¿cómo vamos a presentar de presidentes y del mundo como terratenientes también? No lo podemos hacer. Entonces comienzan a estudiar cómo tienen el control de sus tierras sin aparecer como propietarios, por favor. Entonces, ¿qué crean? Las corporaciones, las entidades sin ánimo de lucro, para que sean ellas las dueñas de sus terrenos y no figurar la iglesia. Y aquí se dio también. Hay que ver la administración de Tomás Cipriano de Mosquera, con la expulsión de los jesuitas en Colombia, que cuando se dieron cuenta, las principales tierras eran de la iglesia, y tenía grandes cantidades de tierra, pero las mejores. Entonces, eso provocó la expulsión. ¿Dónde encuentran esa reseña histórica? Hay un libro pequeñito, ojalá lo encuentren, un libro pequeñito que llama Don Dinero, del periodista Arturo Abella, ya fallecido. Y ahí está. Incluso está hasta cuánto terreno tenían, todo. Y eso llegó. Los expulsó y se apropió de la tierra. Y las distribuyó. Entonces, así pasó también con el medioevo, la Edad Media, con el feudalismo. Entonces, con el señor feudal, tenemos nosotros que estudiar desde luego que, pues el origen de la palabra Estado, porque ya tenemos el Imperio Romano, termina el imperio, vienen las invasiones bárbaras, se crea otra forma de Estado, es el feudalismo. Entonces, ¿qué viene a surgir entonces? Entonces viene a surgir lo que llamamos Estado. Entonces, veamos el Estado. El Renacimiento ese título creo que está en su... Sí. El Renacimiento planteó el problema de distinguir la totalidad del territorio de las diversas comunidades políticas particulares, en que se encontraba dividida la península ibérica.
Pero ninguna trajo botas. Hoy sí no trajeron botas. Las botas esas largas que se usan las damas. La italiana, no, ninguna trajo. ¿Quién tiene botas? No, botas largas. Porque Italia es una bota de mujer. ¿Listo? Ahí está. La bota italiana. Entonces ven la bota y por aquí mar, por aquí mar, por aquí mar. Entonces Italia se convierte en un sitio privilegiado. ¿Para qué? Para la navegación, claro. ¿Para qué también? Es un sitio privilegiado para el comercio. Es un sitio privilegiado para la política. Que entonces se convierte en un fuerte muy grande, Italia, ¿no? Ahí vamos que hay una partecita ahí cerquita que es Córcega, ¿no? Y viene la gran pelea entre Francia e Italia por esa parte. Entonces viene un señor a pelear mucho por ese terreno con su señora que fue guerrillera, ¿no? Peleando porque ellos querían ser franceses y no italianos. Le dijo, si nos ganan, porque ¿usted con quién se va? ¿Con una tía rica o con una tía pobre? ¿Con la rica? ¿O no? Ok. ¿Vieron eso? ¿Quién fue ese señor? Napoleón y la mamá de Napoleón. ¿Dónde encuentran eso? En la biografía de Stendhal. Ok. Entonces, en ellos, ¿qué obtienen ellos? Su independencia. Pero entonces, las ciudades no se denominaban así, sino ciudades. La ciudad de Venecia, la ciudad de Florencia. Entonces comienzan ellos a darle una connotación diferente para distinguirla, porque se quedan convertidos. Y entonces, la primera persona que empleó este término Estado fue Maquiavelo. En 1515, con su obra El Príncipe. El Príncipe. Y entonces le antepuso a las ciudades la palabra Estado. Entonces le colocó Estado de Florencia, Estado de Emergencia, Estado de Milán, etc. Y fue el primero que le colocó esa palabra Estado, lo que hoy modernamente llamamos Estado. Ok. Maquiavelo comienza su obra capital con estos términos. Todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen imperio sobre los hombres han sido y son repúblicas o principados. Entonces, posteriormente, entonces va a dar una definición. El Estado es una fuerza organizada, suprema en su propio territorio, que persigue una política consciente de engrandecimiento de sus relaciones con otros estados y se convierte no solo en la típica institución política moderna, sino en la institución cada vez más poderosa de la sociedad. Lógico, el Estado es la máxima expresión política que tenemos en todos los países. Entonces, miren, que ya modernamente tenemos un autor muy importante, que es Vladimiro Naranjo Mesa. Le sugiero ese libro de Vladimiro, que interpreta justamente a Hermann Heller. Y dice, Heller describe de manera concisa lo que representó durante el periodo comprendido entre el final de la Edad Media y la época del Renacimiento, de desplazamiento de ciertas funciones o actividades fundamentales para la vida de la comunidad en manos de los señores que tenían un poder feudal unificado. ¿Por qué? ¿Por qué Heller habla de eso? Porque anteriormente, como el gran señor era el que tenía todo, pues él tenía el control del Estado. Entonces el control del Estado estaba en manos particulares.
¿De qué? Pues de los laborales. Y sigue él. El jurista alemán anota cómo los grupos políticos de la Edad Media eran defendidos, dominados y administrados por personas a las que pertenecían como propiedad los medios administrativos, ya fuesen de carácter militar, judicial o de otra clase, tales como los armamentos, los medios de transporte, las grandes edificaciones. Les fue posible a los feudatarios llevar a cabo la gestión privada de la administración militar y civil. También alcanzar la independencia económica respecto de su señor feudal. Entonces, esto dio lugar a romper esa estructura y establecer el Estado y quitarle esos bienes a ese señor feudal y pasárselos a una palabra que se llama Estado, y entonces para toda la comunidad. Entonces, esa fue la ruptura entre el feudalismo y entre el Estado. Ahora bien, en derecho público tenemos que hacer distinciones con la palabra Estado. ¿Por qué? Porque este es un fenómeno político y jurídico. Y algunos se equivocan el concepto. En derecho público no es lo mismo. Parecen que fueran sinónimos, pero no es lo mismo. En derecho público tiene otro significado. Entonces vamos a ver la distinción del término Estado con otros considerados como sinónimos. La nación. El término nación se refiere ante todo al elemento humano. Y puede asimilarse a nación o pueblo desde el punto de vista sociológico. Pero en el derecho público también hay diferencias entre estos dos términos. Aunque se habla así corrientemente, la nación colombiana, la nación europea, y no necesariamente se está haciendo vinculación de la nación con un territorio determinado. Pues el concepto nación implica unas que van más allá del simple concepto de población o de vínculo jurídico de un Estado. Más si señalamos que a la formación de las naciones contribuyen una serie de factores. Ante todo de origen político, social, cultural, sociológico. O como haber compartido durante largo tiempo
unas mismas tradiciones, costumbres, historia. Aún la lengua y de pronto hasta la religión. Y ojo con esto. Pero debemos precisar que existen naciones sin territorio. Es decir, esa porción de tierra que le sirva de asiento. Como ocurrió con la nación judía, antes del 48, ¿no? Porque vino Ben Gurión, etc. O con la nación palestina. Ya aún persiste con los gitanos. Pero debemos observar que en el territorio de un estado pueden convivir varias naciones. Es el caso de la Unión Soviética, de Estados Unidos, y ahora con todas estas migraciones, todo lo que hay. Todo lo que hay. Los afganos que van a venir a Colombia son una nación. Todo lo que se ha dado de inmigraciones en Europa son naciones. Por eso es que la comunidad internacional lucha mucho por estas personas, ¿no? Pobres, inaudito, inaudito. Entonces mañana vamos a ver qué es país, patria, república y listo. Para diferenciar una cosa de otra. Porque en derecho público no es lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta ya a la señora? Doña Natalia, que conozco esa pared. Esa pared ya no la conozco. Pared ya la decreto. Profe, yo tengo una duda. Dígame. En esa parte que dice que hay naciones sin territorio. No sé. Yo tenía claro como que no se podía, porque hace parte como es el territorio, hace parte como del elemento, o no sé, estoy confundida en ese Territorio, aspecto. el territorio hace parte, es un elemento del Estado. Pero entonces, ¿cómo así que hay naciones sin territorio? No entendí. Claro, la nación judía no tenía territorio antes del 48. O dígame cuál es el territorio que corresponde a los gitanos. Ya. Y es una nación. Bueno, profe, gracias. Profe, yo sí tengo una inquietud cuando hablaste de la nación. Pero mañana, con mucho gusto, porque ya terminé. Perfecto, pues como pediste que yo lo sabía. Me acuerdo mañana. Mañana no estás aquí. Pero vení temprano, ¿no, hija? ¿Tu apellido? ¿Ah?
¿Ya podemos salir de la llamada? Sí, ya nos podemos desconectar, ya la clase se acabó. Solo llamo lista de los presenciales, ¿verdad? Por favor, apaga. Sí, solo los presenciales. Nos conectamos ahora, pero al otro link. Listo, compañeros. Gracias, nos vemos en el otro. Nos vemos en la próxima clase. Ahí, eso, sale.